Vamos a encomendarnos al Señor para la exposición de la palabra. Dios del cielo, tu maravillosa gracia, cantamos de tu maravillosa gracia, que es una gracia que trae consuelo, que llama al cielo, una gracia que muestra, por la que mostraste compasión hacia estos viles pecadores. Nada merecíamos de ti, Señor, pero por tu gracia hoy somos tus hijos. Por tu gracia tenemos salvación. Por tu gracia escucharemos ahora la predicación de tu palabra. Por favor, háblanos en este momento y que en tu gracia, Señor, seas ayudándonos a vivir para tu gloria mientras escuchamos tu palabra. Vamos a hablar, Señor, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te pido que por favor esta palabra, por tu gracia, sea animando a los creyentes, sea animándonos, Señor, a perseverar y a andar santamente mientras tú vuelves, y que sea confrontando y atemorizando a los incrédulos para venir entonces a Cristo Jesús. Todo esto, Señor, te lo pedimos por favor, por tu bendito Espíritu, por tu Hijo Jesucristo, para tu gloria, oh Dios. Amén. Quiero que hablan conmigo la palabra de Dios en Hechos capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 17 al versículo 21. Dice, Hechos 3, 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que el Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Y ojo aquí, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las cuales habló Dios por boca de todos sus santos profetas desde tiempos antiguos. Amén. Hoy hemos llegado a la última exposición sobre qué hizo Jesús. Nosotros hemos estado respondiendo a esta pregunta miércoles tras miércoles, abordando esos elementos importantes de toda la obra que Cristo hizo para nuestra salvación, la cual podemos ver en 8 etapas principalmente. Respondemos qué hizo Jesús para nuestra salvación, entendiendo que en primer lugar Él se encarnó. Su encarnación fue necesaria para poder venir y ser uno como nosotros y pagar por nuestros pecados. Él no solamente fue encarnado, sino que Él vivió. Él llevó una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios en nuestro lugar. Él vivió para sufrir lo que nosotros merecíamos y Él vivió cumpliendo las profecías que atestiguaban quién era Él. Y así tan pronto terminó todo lo que tenía que hacer en vida, Jesús también murió. Él murió por nuestros pecados. Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. En cuarto lugar, Él no solamente murió, sino que Él también fue sepultado. Él fue a lo más bajo, Él fue humillado y desde ahí entonces Él fue resucitado como un testimonio de que Él era perfecto, de que Él no había transgredido ningún mandamiento y esa justicia de Él es la que se nos imputa a nosotros. Él no solamente resucitó y se quedó en el mundo, sino que Él fue ascendido, Él fue elevado sobre todo y se sentó a la diestra de Dios en donde actualmente está sentado a la diestra de Dios ejerciendo todo dominio sobre toda criatura y cuidando de manera especial su iglesia. Entonces, como les decía en la anterior ocasión, todas son pasadas, se encarnó, murió, resucitó, todo eso es pasado. Aunque se sentó a la diestra de Dios es pasado, hoy día es que está presente ahí sentado. Se sentó en el pasado, pero hoy eso es presente. La que vamos a ver hoy, la última de estas 8 etapas, es más bien futura. Jesucristo para nuestra salvación volverá por segunda vez. Sin embargo, para mantener un poquitico la estructura de ¿qué hizo Jesús? He planteado el título para esta enseñanza como Jesús dijo.
que volvería. Él dijo que volvería. Vamos a hablar entonces de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y qué quiero lograr yo con esto? Yo con eso quiero instruirte de una manera muy sencilla de lo que es la segunda venida de Cristo, que para que la segunda venida de Cristo no sea un misterio, algo que está ahí intruncado en medio de tanto debate. Es cierto que hay bastantes cosas de la escatología, de lo que va a suceder en el futuro, que los cristianos no nos ponemos de acuerdo, pero amados, la segunda venida como el elemento principal es realmente sencillo y eso es algo que yo pretendo instruir hoy a ustedes. Y dos, que hablando de la segunda venida de Cristo, nosotros seamos animados en su pronto regreso. Que nosotros seamos consolados con la preciosa verdad de que nuestro Señor Jesucristo volverá por segunda vez. De que Él ha dicho que volverá y Él en serio volverá. Así que habiendo dicho que Él dijo que volvería, vamos a empezar a abordar en primer lugar eso. Donde dice que Jesús algún día volvería. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 25, que es el texto en el que vamos a pasar el mayor tiempo. Mateo capítulo 25, desde el versículo 31, el Señor Jesucristo hablando dice estas palabras, ojo, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Este es uno de los versículos en los que Jesús habló de que Él volvería. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Sin embargo, este versículo está en un contexto más amplio de todo un discurso que el Señor Jesucristo trae y quisiera devolverme un poquitico para solo mostrar afirmaciones semejantes. Capítulo 24, versículo 39. Perdón, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y si nos vamos al puro inicio de todo este discurso, en el capítulo 24 y en sus Biblias, en el versículo 3 dice, y sentándose él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, ellos le preguntan cuándo será tu venida y el Señor Jesucristo ha estado respondiendo de una serie de eventos futuros que, repito, los cristianos no nos ponemos de acuerdo en exactamente cómo, cuándo se cumple todo esto, pero nadie niega que el Señor, bueno, ningún cristiano sano, ortodoxo, bíblico, temeroso de Dios, niega que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez. Nadie niega eso. Eso entonces nos lleva a hacernos una pregunta y volvemos al 25:31. ¿Cómo volverá? Ok, es verdad, el Señor Jesucristo dijo que volverá. Ahora nos preguntamos, ¿y cómo volverá? Volvamos a leer el versículo 31. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Él, ¿cómo volverá? Él volverá en gloria. Pero aquí no se ve tan claramente, o no se ve claramente, algo importante respecto al cómo volverá el Señor Jesús. Qué molesto sonido. ¿Cómo volverá Él por segunda vez? No solo hemos de afirmar que Él volverá en gloria, sino que Él volverá. ¿Será que cerramos? No, eso cerrando no se acaba. Tratemos de en el Espíritu Santo hacer un esfuerzo por estar doblemente atento. Yo levantaré un poco más la voz. Entonces, no solamente el Señor Jesucristo volverá en gloria,
sino que esa gloria será física. El Señor volverá en una gloria física. Quiero leer a ustedes Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Yo lo leo, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones se pusieron junto con ellos con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba de entre vosotros al cielo, vendrá así como habéis visto ir al cielo. Ellos vieron a Jesús subir físicamente al cielo, así él iba a descender del cielo. Entonces Jesucristo volverá en gloria, Jesucristo volverá en gloria física. Enfatizamos que el retorno de Cristo será un retorno físico, y es necesario afirmar esto, hermanos, porque hay algunos que niegan esta verdad. Yo les decía ahorita, no los cristianos ortodoxos, son o bien liberales o gente que ha terminado negando la fe por haber negado el regreso de Cristo. Por ejemplo, hay algunos, y más que todos los teólogos liberales, que dicen que Cristo ya vino cuando Él vino en el Espíritu Santo. O sea que las promesas de Cristo de venir, de enviar el Espíritu Santo, esa fue la segunda venida de Cristo. Entonces, hoy día nosotros no tenemos que esperar más a Cristo porque Él ya vino en el Espíritu. Eso no es cierto. Sí envió su Espíritu, pero Él prometió un retorno físico. Y por otro lado, hay algunos que se conocen como preteristas totales, que enseñan que Jesucristo se refería a solamente una venida en juicio y que todas las profecías sobre la escatología y demás se cumplieron en el año 70 con la caída de Jerusalén. Mateo 24, Apocalipsis, Primera de Pedro, todo se cumplió en el año 70. Entonces ellos dirían que ya sucedió la resurrección de los muertos, solo que era espiritual, que ya Cristo llegó, solo que se refería a una venida en juicio, que ya estamos en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Pero eso es una herejía. Ustedes recordarán que por allá en Timoteo, Pablo condenó a Himeneo, Alejandro, porque negaron la resurrección. Porque negaron que iba a haber una resurrección. Estos hermanos hacen exactamente eso, niegan la resurrección. Para ellos la resurrección es simplemente algo espiritual. No. La resurrección también es algo físico. Entonces, no, hermanos, enfatizamos que Él volverá por segunda vez físicamente y en toda gloria. ¿Y cuándo? ¿Cuándo volverá el Señor Jesucristo? Bueno, la respuesta bíblica a esa pregunta es que nadie sabe ni el día ni la hora. Precisamente vamos atrás, 24:36, el Señor Jesucristo discutiendo sobre la segunda venida, Él dice, Mateo 24:36, mas acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. Nadie sabe el día y la hora. Hay algunos que han dicho, ok, nadie sabe el día y la hora, pero Jesús no dijo el mes y el año. No, sería absurdo. Se dijo que ni el día ni la hora es para referirse que eso nadie lo sabe, nadie, ni el año, ni el mes, ni nada. Eso nadie lo sabe. Eso está secreto. Y precisamente si leemos de ahí en adelante, el Señor Jesucristo habla de que esa venida será como en los días de Noé, de que se casan, se dan en casamiento, todos están tranquilos y aparece el Señor como un ladrón en la noche, o sea, inesperadamente. Así que el Señor no nos dijo día y hora para que nosotros siempre estuviéramos pendientes a que Él puede llegar pronto. Y utilizando esa palabrita pronto es el vocablo que el Señor Jesucristo mismo también utilizó para referirse a su venida. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que Apocalipsis es un libro que debe suceder pronto y llevamos 2000 años
en ese pronto. Para el Señor un día son como 1000 años son como un día. Pronto es la respuesta que el Señor diría. O nadie sabe ni el día ni la hora. Pero con ese pronto otra vez nos queda la expectativa. La expectativa. Puede ser mañana. Puede ser esta noche. Y el Señor entonces nos invita a estar alerta. Eso va a tener mucho que ver con nuestra actitud respecto a la segunda venida de Cristo, que ya en breve voy a abordar. Entonces, hemos dicho que el Señor en verdad prometió que volverá. Él lo dijo. Él dijo que volvería. ¿Cómo volvería? Volverá en gloria física. ¿Cuándo volverá? Pronto. Nadie sabe el momento exacto, pero hay que estar vigilantes. ¿Qué sucederá cuando vuelva? Quiero que veamos ahora. ¿Qué sucederá cuando el Señor vuelva? Pues nuestro texto, Mateo capítulo 25, versículo 31, nos deja ver algo. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí cuando el Señor Jesucristo vuelva en gloria física pronto? ¿Qué va a suceder? Va a haber un juicio, muy bien. Va a haber un juicio para que todos sean reunidos delante de Él y hacer esa separación. Eso demanda que el que se sienta en el trono es el juez de toda la tierra. Pero hay algo también que se infiere aquí. No solamente que cuando Él vuelva va a suceder el juicio, sino que cuando Él vuelva va a suceder la resurrección. Porque para presentar a todo el mundo delante de Él, tienen que ser presentados también los que han muerto cuando Él vuelva. Y para arrojar un poco de luz a esto que acabé de afirmar, leeré Juan, capítulo 5, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron mal a la resurrección de condenación. ¿Notan las dos resurrecciones? Una resurrección de vida, una resurrección de condenación. ¿Quiénes son los de la resurrección de vida? Los de la derecha, las ovejitas. ¿Quiénes son los de la resurrección de condenación? Los de la izquierda, las cabritas. Pero todos serán resucitados y presentados delante de Él en ese juicio final. Así que, ¿qué sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez? Sucederá la resurrección general y tendrá lugar el juicio final. Eso sucederá cuando el Señor Jesucristo vuelva. Dos cosas: juicio y resurrección. Ahora, el texto a continuación se va a detener solamente en los aspectos relacionados con ese juicio. Y yo quiero entonces que empecemos a analizar parte por parte de ese juicio que va a suceder cuando el Señor Jesucristo vuelva. Hizo una separación, ovejas y cabritos. Hay distintas sentencias para cada uno de los grupos. Los justos recibirán una sentencia, los injustos, las cabritas, recibirán otra sentencia. Veamos la sentencia que van a recibir los justos, las ovejas. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La sentencia que escuchan las ovejitas, el veredicto final es: vengan, reciban este reino heredado para vosotros, creado para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí hay dos aspectos importantes. Uno, que cuando Cristo venga, los justos, las ovejitas, recibirán herencia. Eso quiere decir que lo han estado esperando, que han estado luchando por eso, han estado anhelando eso. Ellos creyeron en eso y por fin lo reciben. Y dos,
que ese reino no se lo ganaron. Tengamos eso en mente, porque dice el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. No es el reino que se les improvisó en el camino, no es el reino que ustedes se ganaron, es el reino que ya estaba para ustedes antes de que ustedes existieran. Los que llegaremos al reino de los cielos no llegamos ni por mérito propio, ni por un plan improvisado de Dios, llegamos porque incluso antes de crearnos Dios ya había preparado ese reino. Amén. Y vamos a saltar al 41 para considerar la sentencia de los injustos. Versículo 41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Preparado para el diablo y sus ángeles. Los injustos, los cabritos, los de la izquierda, serán alejados del Señor y castigados en el infierno, que aquí se llama lago de fuego, para expresar las torturas, el dolor que habrá en ese lugar. Imagínense un lago de fuego, un fuego constante. Incluso en los climas cálidos tropicales nos quejamos cuando la temperatura sube a 40 grados, 36. Ahora, ¿qué será un infierno de fuego? Ardiendo todos los días. Pero ojo a esto, habla de que ese infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, por si al caso, otra vez, Satanás no va a estar en el infierno reinando, él va a estar en el infierno sufriendo junto con los malvados. Ese infierno fue preparado para él. No dice preparado para los injustos, preparado para Satanás y sus ángeles. Pero los que se dejaron engañar, los que se dejan engañar de Satanás y sus ángeles, y sus demonios más bien, los que siguen el camino de Satanás, pues entonces entrarán a lo que no era para ellos, a lo que era solamente para Satanás, y a donde él los quiere arrastrar. Y en el versículo 46 no solamente hemos visto la de los justos, la de los injustos, sino que está una descripción breve del destino de los dos. E irán estos, bien hablando de los malos, de los injustos, de los cabritos, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y de aquí simplemente hay que notar que la recompensa y el castigo son eternos. No son temporales. La temporalidad daría esperanza al inconverso en el infierno. Así sea 1000 años, algún día se acabará. Pero que sea eterno mata toda esperanza. Con eso entendemos entonces que el infierno no tendrá ninguna esperanza. Ninguna. No hay ninguna esperanza. Repito, así sea una sentencia de 3000 años, algún día acabará. Y eso da esperanza. Bueno, sufro y sufro y sufro, pero algún día pasarán los 3000 años. Que lleguen ya. No, es que no habrá ni esperanza. No habrá nada. Y para los creyentes, también eternidad. Nunca lo vamos a perder. Nunca estaremos, ay, que esto dure para siempre. Cuando uno está disfrutando algo, uno piensa, ay, eso algún día se va a acabar, qué triste. Y eso hasta lo desanima a uno en medio del goce. No, es que siempre va a haber goce. Siempre va a haber goce. La recompensa será eterna, el castigo será eterno. Y nuestro texto nos da un detalle algo más, y es la base de ese juicio. La base de ese juicio. Vamos a leer del versículo 35 lo que se le está diciendo a las ovejitas, a los de la derecha. Les dijo que iban a heredar el reino. ¿Por qué? Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui extranjero y me recogisteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos extranjero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. ¿Cuál es la base para el juicio que estamos viendo aquí en los justos? Las obras. Las obras. La base del juicio para ambos son las obras. Yo creo que ustedes conocen el versículo y saben que luego se les dice los mismos a los incrédulos, pero al contrario. Es decir, no me vestiste, no me visitaste, no me diste de comer, no me vestiste, etcétera, etcétera. El Señor está haciendo el juicio final con base en las obras de cada uno. Y eso tiene todo el sentido bíblico. Miren lo que dice, vayan en sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, que estaban de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Aquí viene: y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Pastor, pero entonces la salvación no es por fe. ¿Cómo así que por obras? No, es que la salvación es por fe. Eso no significa que la salvación es por obras. Eso no significa que yo voy a ir a dar mercado, a vestir al necesitado, a visitar al enfermo para ganar mi salvación. No, 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 no. Sino que en cuanto al creyente, esas obras hablan de su fe. El que verdaderamente es un creyente se evidencia por esa vida transformada, por esa vida de buenas obras. Ustedes notaron en el texto que cuando el Señor le dice a los justos que me vestiste y que me visitaste, etcétera, ellos, ¿y cuándo hicimos eso? O sea, eso expresa la naturalidad con que estas personas estaban haciendo sus obras. Ellos no estaban ahí, uy, venga, para ganar la salvación, pilas que de pronto puede ser el Señor, para que el Señor me vea. No, es natural. Era algo que hacían naturalmente. Tanto que se sorprendieron en el día final. Tenían las buenas obras como parte de su vida. Recuerden que se había dicho de ellos que que ese reino estaba preparado para ellos. Y era una herencia de ellos. O sea que estas personas tuvieron fe, porque esperaban algo, porque es una herencia. Si es una herencia es porque tú lo esperas. Tú estás pegado a eso que es futuro. O sea que estas son personas creyentes que han puesto su fe y habiendo puesto su fe, llevan esa vida transformada. En cuanto a los malos, por supuesto no tienen fe y por eso no llevan una vida de buenas obras, una vida transformada. También, en esto que acabé de leer hay que hacer una aclaración. Ustedes notaron que habló de: habéis hecho esto a mis hermanos, a mis pequeñitos. Amados, por si al caso, este texto no se debe utilizar ni entender que el buen cristiano anda dándole mercado a los necesitados. No, porque habla de mis hermanos, mis pequeñitos. ¿Y quiénes son los hermanos? Los que han creído en Cristo Jesús. Este texto sí nos anima a dar ayudas, a visitar, a ofrendar, a vestir, a ayudar, etcétera, a mis hermanos en Cristo. Pero no es un texto que puede ser utilizado para las ayudas a los pobres, al mendigo. Qué bien hacerlo. Qué bien hacerlo, no estoy diciendo que no lo debamos hacer, pero no es que este texto nos esté obligando o mandando a que tenemos que darle mercado a toda persona necesitada, porque ese puede ser Cristo Jesús, porque dárselo a Él es como dárselo a Cristo, ¿no? Dice Gamín es ateo, es un pecador. Es a los hermanos, a mis hermanos, dijo Cristo, o sea, a los creyentes, a aquellos por los que Él murió. Así que
habiendo visto todo esto, amados, sobre la segunda venida de Cristo, recapitulemos. Nuestro Señor Jesucristo en verdad dijo que volverá. Amén. Eso debería acabar el sermón. Él dijo que volverá, Él volverá. Y piensa en esto, amado hermano, para cuando venga la duda. Abrió mar, calmó tempestades, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, resucitó. ¿Tú crees que va a fallar a la promesa de que volverá? En 2000 años, sí, pero desde que se dijo que vendría hasta que llegó, pasaron por mínimo 4000 años, por mínimo. Desde que dijo que vendría, Génesis 3:15, hasta que finalmente llegó. Por mínimo pasaron 4000 años. Desde que Abraham escuchó, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hasta que eso se dio, si no me falla la memoria, ocurrieron 2000 años, más de 2000 años. Pero vino. Entonces, para ellos en el Antiguo Testamento era, si Dios abrió el mar, Dios dio maná, hace caer agua sobre la roca, hace todos estos prodigios, seguro que volverá. Está demorado, pero volverá. Y Abraham, dice la Biblia, que había de ver el día de Cristo y lo saludó de lejos y murió viendo a Cristo, con esa esperanza de que él algún día volverá. Llevamos 2000 años desde que dijo que volverá. Ha habido muchos cristianos que han muerto así, viéndolo de lejos y saludándolo, con la esperanza de que algún día Cristo de verdad volverá. Entonces, amados, sí, van 2000 años. Eso a veces puede generar dudas, pero te repito, el mismo que calmó tempestades, el mismo que sanó enfermos por multitudes, el que hizo todos esos grandes prodigios, dijo que volverá. ¿Tú crees que no va a volver? Claro que va a volver. Él dijo que volverá. Tenemos entonces, amados, que estar seguros en eso, en que Él algún día volverá. Y la manera en la que nosotros esperamos esa venida no es simplemente esperando, no es simplemente esperando, sino que la enseñanza bíblica es que los creyentes esperan la venida del Señor andando santamente. Si ese pronto fuera hoy mismo, hoy el día y la hora es hoy a las 11 de la noche, ¿cómo te va a encontrar? Bueno, no lo pongamos tan cerquita, démosle un poquito de plazo. Mañana, a las 11 de la noche. ¿Qué cosas tienes para solucionar en poco más de 24 horas? Si el Señor viene mañana y te está dando 24 horas, ¿qué vas a solucionar en tu vida? Bueno, soluciónalos. Si Él viniera mañana a las 11 de la noche y tú estás pensando, ay, entonces tengo que pedir perdón, entonces tengo que consagrarme, entonces voy a dejar de pecar en aquello, entonces voy a solucionar eso otro, entonces hazlo. Porque de eso se trata. De que Él puede venir mañana y cómo te va a encontrar. La actitud del cristiano no es, eso es posible que no venga todavía en un mes, entonces dejo eso así. Sigo en este pecadito, no soluciono aquello, porque puede ser que demore un mes. No, esa no es la actitud de cristiano. Eso no es entender la doctrina de la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es, puede llegar mañana, y si tengo que solucionar cosas para que mañana me encuentre bien, entonces las voy a solucionar como si Él viniera mañana. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por hablarnos de esta palabra. Y después de todo esto, solo podemos decir, Señor Jesús, vuelve pronto. Vuelve pronto, Señor Jesús. Amén.